Pregunta número 1 del test de primera vuelta. Es una pregunta de anatomía, aunque lo cierto es que en los últimos años se ha preguntado muy poco de anatomía en el MIR. Hay determinados aspectos de la anatomía del ojo que tenéis que tener claros para entender lo que sucede en algunas enfermedades. En esta pregunta, la anatomía básica del ojo, tenéis que conocer una serie de aspectos muy básicos. En primer lugar, en el ojo distinguimos tres cámaras, tres compartimentos que de delante a atrás son la cámara anterior, limitada por la córnea y por el plano del iris. Por detrás de la cámara anterior está la cámara posterior, limitada por el iris y el cristalino, y por detrás de la cámara posterior la cavidad vítrea, que contiene el gel vítreo, que constituye la mayor parte del volumen del ojo. Es importante que, de cara a entender una serie de procesos que reciben el nombre de glaucomas, conozcáis la dinámica del humor acuoso. El humor acuoso es el líquido que da tono al ojo, se sintetiza en la cámara posterior, en los procesos ciliares, y sin embargo se reabsorbe en el trabéculo. Por eso lo que se plantea en la opción número 1 es falso. La opción número 2 también es falsa, porque la cámara posterior no es la cámara más voluminosa del ojo. La cámara más voluminosa del ojo, como hemos comentado, es la cavidad vítrea. De hecho, la cámara posterior es un espacio muy pequeño, es una cavidad virtual que apenas contiene unos microlitros de humor acuoso. La opción 3 es la correcta, porque describe lo que sucede desde el punto de vista patogénico en el glaucoma agudo de ángulo estrecho. La 4 es falsa. Tenéis que conocer por lo menos un poco la embriología del ojo. En el ojo se mezclan tejidos de distinto origen, pero lo que es muy importante de cara a entender muchos aspectos es que la retina y el nervio óptico son derivados de origen neuroectodérmico. En concreto, la retina se genera a partir de una evaginación del prosencéfalo, que luego se invagina para formar la copa óptica, y a partir de esas dos capas de la copa óptica se forman todas las capas de la retina del adulto, que son 10 y no 7, como se plantea en la opción número 4. La opción 5 es falsa, porque, como ya hemos comentado, la retina es un derivado de origen ectodérmico. Por lo tanto, la respuesta correcta es la número 3, que describe la patogenia del glaucoma agudo de ángulo estrecho. Pregunta número 2 del test de primera vuelta. Esta es una pregunta también de anatomía, que lo que pretende es repasar la anatomía de la vía pupilar. De cara al MIR y en general a cualquier examen de oftalmología tenéis que tener claro que el reflejo pupilar es un reflejo consensuado. Eso quiere decir que cuando uno ilumina el ojo, ilumina un ojo, quiero decir, se contraen las pupilas de los dos lados. Bueno, pues vamos a repasar un poco el camino que sigue el estímulo visual hasta generar esa respuesta en las dos pupilas. Uno ilumina el ojo, la retina responde generando un estímulo eléctrico, un estímulo nervioso que viaja por el nervio óptico, continúa por el quiasma, sigue por la cintilla, y claro, la vía visual termina en la corteza occipital. Sin embargo, los reflejos de cualquier naturaleza nunca están mediados por centros corticales, sino por centros situados o a nivel del tronco del encéfalo o a nivel de la médula. Quiero decir que esa información se tiene que separar del resto, y esa separación se produce precisamente a nivel de la cintilla, antes de llegar al cuerpo geniculado lateral. Las fibras pupilares van a conectar con los núcleos pretectales, y cada núcleo pretectal proyecta los dos núcleos de Indet-Westphal. Y es importante que conozcáis este detalle anatómico, porque aquí es donde precisamente un input unilateral genera una respuesta bilateral. De los núcleos de Indet-Westphal parten las fibras parasimpáticas que acompañan al tercer par craneal y que hacen su sinapsis en el ganglio ciliar. Por lo tanto, lo planteado en la opción número 1 es incorrecto, porque la vía óptica, o la vía pupilar, mejor dicho, no llega tan lejos, no llega a nivel de las radiaciones, se separa antes. La opción número 2 también es incorrecta, porque el brazo eferente del sistema, el brazo eferente del reflejo pupilar lo constituye el sistema simpático, no el sistema parasimpático, como se plantea en esa opción número 2. La opción 3 es incorrecta, porque por definición, como comentábamos hace un momento, si las vías visuales están intactas, el reflejo pupilar es siempre un reflejo consensual. La opción número 5 es incorrecta también,
porque las fibras pupilares parasimpáticas forman parte, acompañan al tercer par craneal y no al sexto. Y la opción correcta es la número 4, porque efectivamente las drogas anticolinérgicas del grupo de la atropina dilatan la pupila, y dilatan la pupila precisamente porque inhiben la acción del músculo esfínter de la pupila. O la opción correcta es la número 4. Del test de primera vuelta. En esta pregunta nos plantea el caso de un paciente joven de 26 años de edad que acude refiriendo, bueno, él no lo refiere, que acude con tos y simiosis después de haber recibido un golpe en el cuello. Ya sabéis que tos y simiosis es lo mismo que síndrome de Horner, y por lo tanto para poder abordar esta pregunta es preciso tener una idea clara de la anatomía del sistema simpático. El sistema simpático está formado por 3 neuronas. La primera neurona sitúa su soma en el hipotálamo y envía un axón que desciende por el tronco del encéfalo y la médula y conecta con la segunda neurona a nivel de la médula espinal, como veis en este esquema. Esa segunda neurona debe buscar la tercera neurona y la va a encontrar en la cadena simpática ganglionar, en concreto en un ganglio que recibe el nombre de ganglio cervical superior o ganglio estrellado. Y estos axones de esta tercera neurona deben conectar con el ojo y lo van a hacer viajando, acompañando durante parte de su trayecto a la arteria carótida interna, formando un plexo alrededor de la carótida interna y sus ramas. Por lo tanto, en definitiva, lo que nos están planteando en esta pregunta es que deduzcamos si se trata de un Horner de primera, de segunda o de tercera neurona. Y para ello nos dan una serie de información clínica. Nos dicen que el sujeto en cuestión ha recibido un golpe en el cuello, lo cual nos hace pensar que probablemente la arteria carótida, que es una estructura situada en el cuello y además relativamente superficial, está implicada, pero además nos dan otra información muy interesante, y es que nos dicen que el sujeto en cuestión ha sufrido una amaurosis fugax, que haya sufrido síntomas tipo amaurosis fugax nos debe hacer sospechar que hay un componente vascular en el asunto, y por lo tanto apoya también el hecho de que se trate de un Horner de tercera neurona. Probablemente lo que ha sucedido es que al recibir el sujeto un golpe en el cuello se produce una fractura en la íntima de la arteria. Las plaquetas van a entrar en contacto con el colágeno que queda expuesto a ese nivel y van a agregarse, y se produce una especie de pequeño trombo. Parte del trombo se va a desprender, produciendo una serie de émbolos que llegan al ojo y que justifican que el sujeto en cuestión haya sufrido esa amaurosis fugax. Y finalmente, y en definitiva, lo que va a ocurrir es que a través de esa rotura en la íntima se va a colar la sangre y va a producir un aneurisma que comprime el plexo y que produce en última instancia el síndrome de Horner. Por lo tanto, lo más interesante y la idea clara que os debe quedar de esta pregunta es que como el sistema simpático tiene un recorrido tan largo, tan intrincado, hay veces que lesiones muy alejadas del ojo pueden producir un síndrome de Horner. La lesión clásicamente preguntada en los exámenes académicos como el MIR es el tumor de Pancoast, el tumor del vértice pulmonar, pero otras muchas lesiones a distintos niveles pueden producir un síndrome de este tipo. Pregunta número 8 de primera vuelta. Esta pregunta nos habla de la irrigación ocular. Tenéis que saber que todo el globo ocular está irrigado por ramas de la arteria oftálmica, y esto es así porque el ojo es un derivado del género ectodérmico. Lo lógico es que reciba sangre como parte del cerebro, que es de la misma arteria que lleva sangre al cerebro, en definitiva de la arteria carótida interna. La arteria carótida interna da una primera rama, que es la arteria oftálmica, y la arteria oftálmica da a su vez otra primera rama, que es la arteria central de la retina. La arteria central de la retina evidentemente irriga la retina, pero no toda la retina, sino solo las capas internas, porque las capas externas, por su proximidad a la uvea, a la coroides,
van a recibir sangre directamente de la coroides, de la capa vascular del ojo. Y la coroides se nutre a su vez de las arterias ciliares posteriores cortas. Por lo tanto, hay dos sistemas que llevan sangre al polo posterior: para las capas internas de la retina, la arteria central de la retina y sus ramas, y para las capas externas, las ciliares posteriores cortas que irrigan la coroides. Otros dos sistemas llevan sangre al polo anterior: son el sistema de la arteria, o mejor dicho, de las arterias ciliares posteriores largas, y el sistema de las ciliares anteriores, que entran directamente en el ojo acompañado de los músculos rectos. De todos modos, para contestar a esta pregunta tampoco es necesario tener un conocimiento detallado de la anatomía, de la vascularización del ojo. Como ya hemos comentado en otros momentos, y como probablemente recordáis de la carrera, hay una zona de la retina súper especializada que recibe el nombre de mácula, y en concreto la zona más especializada de la mácula, la zona central, es la fovea. Bueno, pues a nivel de la fovea se produce una serie de adaptaciones que nos permiten tener una alta agudeza visual y ver los detalles y los colores. Esas adaptaciones que se producen a nivel foveal son las siguientes. En primer lugar, en la fovea solo hay conos, solo los fotorreceptores buenos, los de alto poder de discriminación, los que nos permiten ver los detalles y el color. En definitiva, son los fotorreceptores de muchos megapíxeles, por decirlo de una forma gráfica y sencilla. En segundo lugar, a nivel de la fovea, la mayor parte de las capas de la retina supradyacentes se apartan hacia los lados para que la luz pueda llegar directamente a los fotorreceptores. Eso es lo que determina que la fovea tenga esa forma característica de hendidura, de pit, porque casi todas las capas superiores se apartan hacia los lados. Y finalmente sucede que la fovea no tiene ramas de la arteria central de la retina. Se evita de este modo que los vasos sanguíneos y la sangre que por ellos circula interfiera con la llegada de la luz a los fotorreceptores. Por lo tanto, conociendo la anatomía de la fovea, se puede contestar perfectamente a esta pregunta. La opción incorrecta es la número 4, porque la fovea se nutre directamente de la coroides, no tiene ramas de la arteria central de la